En Bulgaria existe una hermosa leyenda que dice que cuando el Señor, cansado por el trabajo de haber creado el mundo, se sentó y vinieron los diferentes pueblos a pedirle un pedazo de tierra donde vivir y trabajar. El búlgaro que estaba trabajando llegó tarde a la cita y cuando llegó ya todo estaba repartido. Señor, si no me das un pedazo de tierra, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde tendré a mi familia? El Señor, compadecido, le dijo, te daré un pedazo de lo que había guardado para mí. Y le dio un pedazo de paraíso. Y eso es cierto, porque si existe en este planeta un país hermoso y paradisiaco, ese es Bulgaria. Tienen de todo: montañas, llanuras, valles, ríos, mar, lagos, ciudades, hermosos pueblos de campo. La tierra búlgara es bendita. Usted tira las semillas y después viene a recoger los frutos. El búlgaro es sincero y hospitalario. Bulgaria se encuentra en el sudoeste de Europa, rodeada por Serbia, Macedonia, Rumanía, el Mar Negro, Turquía y Grecia. Es un país relativamente pequeño, pero no siempre fue así. En el medioevo existió lo que se llamó el primer imperio búlgaro, que fue sucedido por el segundo imperio búlgaro, cuyas fronteras llegaban hasta el mar Adriático y bien entrada la actual Ucrania e incluso hasta Budapest. Recordemos que si los bizantinos, sus eternos rivales, le vendieron a Luis XII, San Luis rey de Francia, las reliquias de la corona de Cristo, el pedazo de la Vera Cruz y un clavo de la cruz, fue precisamente para tener fondos con que combatir a los búlgaros. La influencia de Bulgaria en su región durante el Segundo Imperio fue tal que su idioma era el utilizado como referencia para todos los pueblos que habitaban al este de Europa. De esa época son Cirilo y Metodio, dos hermanos sacerdotes que fueron los que crearon el alfabeto que lleva el nombre del primero, el alfabeto cirílico, inspirándose en los alfabetos latino, griego y hebreo. Después vino una época de ostracismo debido a la conquista del país por parte del Imperio Otomano. 5 siglos duró la ocupación, pero los búlgaros no dejaron de luchar por su independencia. Allí los otomanos hicieron prueba de toda su crueldad. Los otomanos obligaban a los pueblos vencidos a que cada familia les entregara el hijo mayor. Se los llevaban a Constantinopla, los adiestraban en las artes militares y en el odio hacia su propio pueblo. Se les llamaba genízaros. Regresaban a sus propias tierras y eran los más crueles. Cuentan que una vez a un grupo de soldados hechos prisioneros después de una batalla por su independencia, le sacaron los ojos a todos menos a uno. A ese le sacaron un solo ojo para que con él pudiera servir de guía a todos los demás y advertirles a los suyos no atreverse a luchar contra el otomano. Pero en 1878 llegó el zar Alejandro II de Rusia, que es considerado como el padre de los pueblos eslavos. Le hizo la guerra al Imperio Otomano y logró que se reconociera un principado de Bulgaria, que aunque vasallo del Imperio Otomano, ya sentaba las bases de un nuevo estado búlgaro. Hicieron lo que se hacía en aquella época. Fueron a buscar a un príncipe alemán para que les sirviera de rey, y la elección recayó en Alejandro I de Battenberg. Finalmente Bulgaria vuelve al coro de las naciones en 1908 como Reino de Bulgaria. Bulgaria tuvo el poco tino de participar en las 2 guerras mundiales del lado de los perdedores.
En la Primera Guerra Mundial se unió a Alemania y a Austria-Hungría, y en la Segunda Guerra Mundial también se alió a Alemania, Italia y Japón. Pero a favor de Bulgaria podemos decir que por mucha que fue la presión de Hitler, Bulgaria nunca envió a sus ciudadanos judíos a los campos de concentración, ni formó parte de los ejércitos que invadieron a la Unión Soviética con la Operación Barbarroja. El agradecimiento de Bulgaria a Rusia por su liberación de los turcos no se los permitió. Esto le valió la muerte a Boris III, el zar, que falleció en un accidente, más bien un atentado, organizado en Alemania. Después vino el Tratado de Yalta y Bulgaria entró al eje de los países que respondían a la Unión Soviética. En honor a la verdad, debemos señalar que si bien en la Bulgaria comunista no existían lujos, al menos el pueblo no carecía de lo elemental. Así fue hasta la caída del muro de Berlín. De la gastronomía búlgara podemos decir que es muy sencilla, como la de la abuelita, y es raro que a alguien no le guste. Se basa mucho en los vegetales y obviamente entre ellos el tomate, la cebolla, el pepino, el perejil y el chile morrón. Son ellos los que producen el mejor yogur del mundo y no solo lo hacen de leche de vaca, sino de búfala, carnero y de oveja, que es un regalo del cielo. Hay cosas muy peculiares y únicas en Bulgaria. Dicen que fue para confundir a los otomanos, pero cuando un búlgaro quiere decir sí con la cabeza, la gira de derecha a izquierda, como cuando nosotros decimos no. Cuando un búlgaro quiere decir no, la gira de arriba abajo, como cuando nosotros queremos decir sí. Esto también sucede en Grecia. La bandera búlgara es la única bandera del mundo que oficialmente tiene dos versiones. Una, que es la que conocemos en tres colores con líneas horizontales y en el orden de arriba a abajo son blanco, rojo y verde. Cuando el país entra en guerra, el blanco baja y es el rojo el que queda en la parte superior, por la sangre derramada por los hijos de Bulgaria. Otro signo distintivo de las costumbres búlgaras, aunque también esto se ve en algunos otros países de la región, es la Maritsa. Es una forma de celebrar la llegada del mes de marzo y con él el advenimiento de la primavera. Son dos motitas de lana de color blanco y rojo que se regalan entre amigos el día 1 de marzo y se lleva como broche del lado izquierdo sobre el corazón. Se debe llevar hasta que uno vea una cigüeña o hasta el fin del mes de marzo, cuando se debe colocar la maritsa sobre la rama de un árbol. Bulgaria también es famosa por sus rosas. Existe incluso una inmensa llanura cultivada por grandes extensiones de rosas llamada el Valle de las Rosas. Desde kilómetros se puede sentir el olor de la flor, porque si una rosa huele es la búlgara. Basta una rosa en una habitación para que la perfume. De la rosa se hace un extracto. Se necesitan 10 kilogramos de pétalos de rosa para obtener 100 mililitros del extracto. Podrán imaginar el precio. De este extracto se hacen exquisitos perfumes. Pero de la rosa también se pueden hacer cosas que para nosotros son inimaginables, como licores y dulces. El búlgaro es símbolo del amor que uno puede tener por la libertad de su tierra. Durante 5 siglos lucharon por su independencia y por no perder su identidad. Hoy en día Bulgaria es un país democrático, parlamentario, libre. Forma parte de todas las instituciones europeas y también de la OTAN. Aquí les dejo con unos links de otros programas que pueden ser de su interés. Si no le han hablado de mi programa a sus amigos, lo pueden hacer. Lo mismo a ellos les gustaría seguirlos. Es aquí que yo me despido de ustedes, como siempre, con un afectuoso hasta la próxima.